Entonces, en la clase de hoy vamos a trabajar con, seguimos interfaz de usuario, ya hemos visto cómo crear una vista, hemos visto qué es un contenedor, un layout, hemos visto qué componentes podemos usar dentro de un layout, como por ejemplo botones, text view, edit text. También vieron cómo crear un list view y un componente más complicado como es un recycle view. Incluso trabajaron hasta con un card view como ítem de un recycle view. Continuando con las vistas, hoy vamos a trabajar con alertas, ¿sí? ¿Cómo hago para que aparezca un diálogo de alerta, un alert diálogo? Y van a ver que hay distintos tipos de diálogos. Nosotros no vamos a trabajar con todos. Voy a mostrar puntualmente 3 de ellos. Y basados en eso, van a poder interpretar el código que tienen en esta presentación, ¿sí? Para crear los otros diálogos si los necesitan. Entonces, lo que sabemos de un diálogo es que es una pequeña ventana, ¿sí? Obviamente que no tiene todas las funcionalidades de una ventana, no tiene el botón minimizar, por ejemplo, pero sí puedo cerrarlo, en la que se espera que el usuario pueda interactuar con ella, ¿tá? Ese diálogo, esa ventana que se abre, sabemos que no ocupa toda la pantalla, ¿ok? Y que pueden ser modales. ¿Qué significa que pueden ser modales? Que pueden estar atados a una vista, ¿ok? Es decir, si se cierra esa vista, se cierra el diálogo, ¿ok? Entonces yo puedo crear diálogos como modales y significaría que mientras la activity está abierta, ese diálogo está abierto hasta que el usuario decida cerrar. Tenemos la posibilidad de crear distintos tipos de diálogo. Un alert diálogo, ¿sí? Es un diálogo, es el más común, en el que muestran una información y podría tener botones, ¿sí? Si ustedes esperan una respuesta del usuario, a esos alert diálogo le pueden poner hasta 3 botones, ¿sí? Un aceptar, un cancelar, un aplicar, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, si necesito un diálogo que de alguna manera se active y vaya mostrando el progreso de una actividad que se está realizando en un segundo plano, bueno, acá tengo los diálogos de progreso o progress diálogo. Y ya van a ver que como diálogos de progreso pueden ser o barras que vayan mostrando el porcentaje de avance de la actividad o anillos, ¿sí? En lo que ustedes dejan que el anillo quede girando en espera hasta que se complete la actividad. Uno elige qué diálogo quiere utilizar. Luego tienen los diálogos para poder setear fecha y hora, en el caso que en su aplicación necesiten que el usuario complete con alguno de estos datos, bueno, una buena forma sería que se active un diálogo de tipo time picker o, si es una hora, del tipo time picker. Nosotros vamos a trabajar puntualmente con alert dialog y progress dialog, ¿no? Bien. El primer diálogo con el que vamos a trabajar va a ser con el diálogo, un alert dialog con botones, ¿sí? Donde vamos a pretender armar lo siguiente. Vamos a hacer que aparezca un diálogo que tenga un título, que tenga un mensaje y tenga 2 botones, ¿sí? Este diálogo nos va a permitir cerrar la aplicación. Entonces, si el usuario elige sí, vamos a ver cómo podemos hacer para cerrar la aplicación, y si dice no, que no haga nada. ¿Estamos? Lo que muestra a la izquierda en esta diapositiva es si lo quieren hacer por separado, ¿sí? Les va dando el paso a paso, se los da como pan comido, así, en purecito, para que lo puedan digerir y hacerlo solos. Yo se los voy a complicar para hacerlo como lo vamos a charlar ahora. Fíjense que acá tienen un método en donde la única tarea que tiene el método es mostrar el diálogo, ¿sí? Entonces, observen que lo que hago para crear el diálogo, una forma de hacerlo es usando llamadas encadenadas de métodos, ¿sí? Fíjense que lo que hago es un new de builder. Builder es una clase interna que está dentro de alertdialog. Por eso es alertdialog.builder, ¿sí? En realidad estoy instanciando un objeto de tipo builder, ¿sí? Que necesita como referencia el contexto, ¿sí? Bien, eso me crea como un diálogo en blanco. A ese diálogo en blanco, fíjense, llamando el método setTitle, le seteo un título, setMessage, le seteo el mensaje, y luego tienen los métodos
set positive button, set negative button y un set neutral button para poder programar cada uno de esos botones, ¿sí? Si necesito que se visualicen solamente dos botones, ¿sí? Un botón para una acción de confirmación y una acción de negación, programo, ¿sí? Los positive button y los negative button. Ese método positive button espera dos parámetros. El primer parámetro, ¿sí? Que acá está puesto como un recurso de string, lo que espera ahí es un string con el título que va a tener el botón positivo, ¿sí? Si quieren, si la pregunta es, ¿desea cerrar la aplicación y quieren que aparezca la palabra sí? Ponen entre comillas sí, un string, ¿sí? O si tienen ese string guardado como recurso, ¿sí? Como valor string, bueno, android.r.string y la variable en donde está guardado el. ¿Estamos? Lo que espera como segundo parámetro es un listener, ¿sí? Es un listener para ese botón. Ese listener es un listener que está en la clase diálogo de interface, ¿sí? Entonces, para invocar un listener de esta manera, es new diálogo de interface punto onClick listener, y acá creo, ¿sí? Un objeto del tipo onClick listener de la clase diálogo de interface. Lo único que tengo que saber acá es que cuando creo esta clase anónima, ¿sí? Cuando creo esta clase anónima, yo menciono esto de clase interna, clase anónima, porque ustedes tienen en la plataforma material acerca de los 5 tipos de clases internas que se pueden crear dentro de una clase, ¿sí? En Java. Entonces, es bueno que vayan entendiendo que cuando ustedes hacen esto, ¿sí? New, algo, lo que están haciendo es creando un objeto, ¿sí? Que implemente o que herede de una clase o implemente una interfaz y redefinen el método todo en un mismo paso. Es decir, crean la clase, crean el objeto, crean la clase y crean el objeto al mismo tiempo, ¿sí? Se dice anónima porque la clase no tiene nombre, ¿ok? Bien, eso lo vamos a charlar después en otro apartado, porque sería lo que corresponde a programación avanzada, y es bueno que lo entiendan y que no lo hagan porque hace así, porque es así, mirá, ¿está? Todo algo por ahí. Bueno, el tema es que ahí yo le estoy pasando un objeto del tipo onClickListener y en el método onClick voy a poner la acción que quiero que haga, ¿sí? En el método de acción, si el usuario elige que sí, desea cerrar la aplicación. Acá fíjense que la acción para cerrar la activity es finish. Ya van a ver que cierro la activity, pero la aplicación sigue funcionando. Ahora les voy a mostrar cómo puedo hacer para que se cierre toda la aplicación. Y en el caso de que el usuario haya dicho que no, ¿sí? Fíjense que está programado el negative button, y en el onClick puse no hacer nada. Bueno, vamos a poner un TOAS que diga, bueno, siga trabajando, qué sé yo, algo así. Ahora, fíjense que yo creé un objeto de tipo builder. Le seté todos los parámetros, título, mensaje, bla, 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 para que se muestre, invoco el método Joe. Recién ahí el diálogo aparece. ¿Estamos? Recién ahí el diálogo aparece. Ahora bien, vamos a hacer esto. Pero antes de hacer esto, nos vamos a ir a nuestro proyecto Android que teníamos preparado. Hizo esto de acá. En nuestro proyecto Android, ustedes van a hacer lo siguiente. Van a armar la vista, ¿sí? En el Activity Main, con esos 3 botones. Y les voy a mostrar ya de paso, ¿sí? Miren, les voy a mostrar de paso un truco, que si bien está medio deprecado, pero para esto que queremos programar un listener para los botones, nos viene al pelo hacerlo así rapidito. Miren, ustedes van a armar una vista con 3 botones, ¿sí? Uno, ¿se acuerdan que era diálogo lista? ¿Sí? Perdón, diálogo con botones. El otro diálogo lista y el otro anillo. Yo al mío le puse diálogo al texto, nada más. ¿Sí? Ustedes pónganle el nombre que quieran. ¿Ok? Entonces, la idea es que cuando el usuario haga clic aquí, se muestre el diálogo con los 2 botones, ese de cerrar la aplicación. Que cuando el usuario haga clic aquí, aparezca el otro tipo de diálogo con el que vamos a trabajar, y después acá para activar un diálogo de anillo.
¿sí? Ese va a ser un poquito más largo. Bien. Perfecto. Bueno, tengan armado los 3 botones y hagan lo siguiente. Una vez que tienen armado los 3 botones, al primero, ¿sí? Al primer botón, vamos a ir por parte, ¿no? Al primer botón, en código, le vamos a agregar esta propiedad. OnClick, ¿sí? OnClick, y le vamos a poner esto. Le vamos a decir que, en la propiedad OnClick le vamos a decir que la activity a la que está asociada este botón va a tener un método llamado mostrar diálogo botones, ¿sí? Por ejemplo, mostrar diálogo botones, que va a atender la petición de clic sobre este botón, ¿sí? Entonces es como que nos ahorramos de poner el listener del lado de la activity. La propiedad onClick, el nombre del método, les va a marcar en rojo porque ustedes todavía no tienen el método creado. Yo tampoco. Entonces, agregan la propiedad onClick y el nombre del método. Ahí lo amplío. Solamente al primer botón háganlo. Después lo vamos a hacer con los demás. Solamente al primer botón le agregan la propiedad ahí onClick. Ahí está. Entonces, en nuestro Activity Main XML agregaron los 3 botones. A uno de ellos, en la propiedad onClick, le dijimos que en la activity va a haber un botón, mostrar diálogo botones, que va a ser el listener de este botón, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a irnos al main activity y vamos a agregar ese método, ¿sí? Vamos a escribir ese método en el main activity. El método tiene que ser público, no retorna nada, y se tiene que llamar tal cual lo pusieron en el XML, ¿sí? Es decir, si acá pusieron mostrar diálogo botones, vieron que acá no le pongo paréntesis, ¿sí? Solamente el nombre, le vengo al main activity y tiene que tener el mismo nombre. Ahora, para que lo reconozca Android Studio, a que este es el método que va a atender la petición, tiene que recibir un view por parámetro este método, ¿sí? Entonces, este método es el que se va a ejecutar cuando alguien pulse el botón mostrar diálogo botones, ¿sí? Agregamos el método dentro de la activity, ¿sí? Bien, entonces, la idea es tener la vista, como diseñamos, 3 botones, ¿sí? Uno que diga con el texto diálogo con botones, diálogo lista, diálogo barra. La idea es tener en la activity un método que atienda a cada uno de esos botones, es decir, un listener para cada uno de esos botones, ¿sí? ¿Cómo vamos a aplicar el ViewModel? ¿Sí? Y algo que habíamos charlado previamente es que el ViewModel no puede mostrar el diálogo, porque el diálogo, para mostrarse, necesita tener como referencia de contexto la activity, y la activity en qué momento de su ciclo de vida está. Si la activity está como activa, va a mostrar el diálogo, pero si está en cualquiera de los otros estados, como pausado o en esto, no se va a mostrar. Entonces, para mostrarse el diálogo, o lo muestro desde la activity, o lo muestro desde otro lado, que tenga referencia de la activity, pero no desde el ViewModel. No voy a poder. Pero bueno, ¿cómo aplicaría el ViewModel? Bueno, el ViewModel lo que va a tener, son 3 mutables, ¿sí? Un mutable de tipo booleano para cada uno de los diálogos, ¿no? Uno para el diálogo de botones, otro para el diálogo de lista y otro para el diálogo de barra. Y va a tener un método, ¿sí?, que va a ser llamado desde cada uno de los listeners de los botones que tenemos en la activity, ¿sí? Es decir, que cuando el usuario haga clic en el botón diálogo con botones, se va a ejecutar el método mostrar diálogo botones, y de acá voy a llamar del ViewModel al atender pedido listener diálogo con botones, por ejemplo. Este lo único que va a hacer es setearle un true, ¿sí? Le va a cambiar el estado al mutable booleano de diálogo con botones. ¿Y qué va a suceder? Como en la activity vamos a tener un observer para cada uno de esos mutables, en el observer, ¿sí?, aquí, en la activity, es en donde podríamos mostrar el diálogo, ¿sí? Pero para no recargar la activity con tanto código, lo que vamos a hacer es crear una clase aparte con una serie de métodos estáticos para, desde acá, mostrar cada uno de los diálogos, ¿sí? Por lo tanto,
cada uno de esos métodos estáticos que tengamos va a recibir como referencia del contexto la activity desde donde se está ejecutando. ¿Sí? Figura en la diapositiva, en la presentación número 4. Yo después les voy a cambiar los nombres ahí en la plataforma, ¿sí? Quedaron como se pusieron en un comienzo, pero es la teoría de vistas número 4. Acá está esto. ¿Sí? Yo después les voy a cambiar los nombres y es algo que tengo pendiente. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ya tenemos el botón. Entonces, los botones ya los tenemos. Ya tenemos para el primer botón el método que va a atender la petición. Vamos a hacer lo del ViewModel, vamos a dejar todo listo, lo del ViewModel, que es sencillo. Vamos a hacer los observer y después nos ponemos de lleno con la clase alerta para cada uno de los diálogos. ¿Sí? Entonces, dejo de compartir y voy a compartir el código. Bien, entonces, ya tenemos en nuestra activity el método que va a atender la petición del mostrar diálogo, ¿no? Ahora vamos a crearnos una main activity view model, agregan una nueva clase, clic secundario, new, Java class, le ponen de nombre main activity view model, ¿sí? Cuando la abren, hagan que extienda de Android View Model, como ustedes ya saben, dejen acá, si quieren, el contexto, aunque no lo vamos a usar hoy, acostúmbrense, y acá vamos a poner los tres mutables, ¿sí? Un mutable de tipo booleano, fíjense que uso las clases wrapper, por eso es booleano en mayúscula, para el, vamos a ponerle mutable, diálogo, luego botones. Lo más claro posible. Otro mutable de tipo booleano para mutable, diálogo, lista. ¿Sí? Y así vamos a ir poniendo cada uno. Entonces, después de tener los tres mutables, ¿sí? Después del constructor, vamos a hacernos los get para cada uno de esos mutables. Recuerden que retornan un LiData, en este caso de tipo booleano. Este es un get para nuestro atributo mutable, diálogo, botones. ¿Sí? Y lo que hacemos acá, esta es una forma de hacerlo, ¿no? Lo que hacemos acá es preguntar si nuestro mutable diálogo es nulo. Si es nulo, lo que vamos a hacer es nuestro mutable diálogo botones va a ser igual a new mutable LiData, genérico, ¿sí? Y si no, directamente que retorne el mutable diálogo botones. Y así hacemos los get para cada uno de los mutables. Perfecto. Entonces, ya tenemos los tres mutables. Ya tenemos el constructor, ya tenemos un constructor porque este ViewModel extiende de Android ViewModel. Ya tenemos los get para cada uno de esos mutables. Y ahora lo que nos faltaría, ¿sí? De acuerdo a lo que habíamos dibujado en la pizarra, nos faltaría ahora tener un método que atienda a cada uno de esos listeners que van a venir de la vista. Uno que atienda el pedido del listener de diálogo botones y otro al diálogo de lista y el otro al diálogo de barra. ¿Ok? Entonces, vamos al código. Y acá, bueno, no vamos a usar nombres tan largos. Entonces acá vamos a poner método público, no retorna nada, y este es diálogo botones. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero es que cuando se ejecute este método, lo único que haga es que al mutable, diálogo botones, set value
le ponga true. Sí, que lo presionó. Lo único que va a hacer acá es al diálogo, vamos a hacer otro método, diálogo lista, y lo único que quiero acá que haga es que al mutable diálogo lista le sete true, y lo único que quiero acá es que o sea, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no mostrás el diálogo acá? Y pasa, como dije recién, desde el ViewModel no puedo mostrar el diálogo, no puedo poner el código para mostrar el diálogo, porque necesita como referencia la activity. Y yo no puedo al ViewModel pasarle la referencia a la activity. El contexto que tiene el ViewModel, ¿sí? Es un contexto más amplio. ¿Sí? Es un contexto de toda la aplicación, pero no puntualmente de la activity. ¿Sí? Entonces es como que y acá, diálogo, este es diálogo barra, es un contexto más general. Y acá le vamos a setear al mutable diálogo barra, punto set value, true. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos armado todo nuestro ViewModel, ¿sí? Nos vamos a ir a la activity. Una vez armado todo el ViewModel, directamente nos vamos a ir a la activity. Y les pasé también por el chat el ViewModel, el código del View. Ya tenemos armado nuestro ViewModel, vamos a volver a la activity. ¿Sí? En la activity lo que vamos a hacer es tener una variable de tipo ViewModel y vamos a crear nuestro ViewModel. Ahí les paso el código por el chat. ¿Sí? Fíjense que hemos creado el ViewModel, lo hago después del set content view. Fíjense, tengo mi ViewModel igual a ViewModelProvider, punto, Android ViewModel Factory, y de esta subclase invoco el método getInstance y le paso la referencia de contexto general, la de la aplicación, getApplication. ¿Sí? Luego de esto invoco el método, de ese objeto que se crea, invoco el método create y le paso la clase del ViewModel. Correcto, para acá, para que lo vean. Bien, ya tenemos nuestro ViewModel. Ahora lo que vamos a hacer es los observer. Mi ViewModel, punto. Vamos al primer diálogo. Diálogo lista, punto. Perdón, es a los mutables. Get, mutable, diálogo lista. ¿Sí? No voy a invocar los métodos, sino que voy a poner los observers. Lo hago a los gets. Los gets devuelven un live data. Ahí esperan un observer. Paso referencia del contexto, coma. Le paso, perdón, un objeto observer, ¿sí? Que implemente observer, y acá en el onChain es que voy a llamar de la otra clase que todavía no tenemos, ¿sí? El método lista, ¿sí? El método que muestre el diálogo de lista. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo, ViewModel, punto, para el get del diálogo barra, el orden acá en que lo pongan no es lo mismo, punto observer, referencia del contexto, coma, new observer, ¿sí? Ahí tengo el onChain, ahí voy a llamar de la otra clase el diálogo de barra, bien Valentín. Y vamos a poner acá el otro get para el que nos queda, es el de barra, ¿no? Hicimos el de botones, el de lista, hicimos el de barra y nos queda el de botones. El de barra ya está. El de barra ya está, ¿no? Punto observer, referencia de contexto, new observer, y ahí lo mismo. Ahí tenemos nuestros 3 observers. ¿Ok? Bien. Una vez que completamos esto, los observers para cada uno de esos mutables que tenemos en el ViewModel,
ahí les paso el código. Vamos a completar, ¿sí? Una vez que pusieron esos observers, vamos a completar en el main, en el activity XML, ¿sí? Vamos a completar los onClick de los otros botones, ¿sí? En este vamos a poner onClick, enter, y acá le vamos a poner mostrar diálogo, este es el de mostrar diálogo, perdón, lista. Lo subraya, probable que se lo subraya de rojo porque todavía no lo tienen. Y acá, clic, y acá, mostrar diálogo. Este es el de barra. ¿Sí? Este diálogo barra. Ahí está. Una vez que pusieron esas propiedades onClick en cada uno, ¿sí? Una vez que pusieron esas propiedades onClick en cada uno de los botones, nos vamos a volver a la activity. Y yo les voy a pasar el archivito completo. Ahí está. Nos volvemos a la activity y en la activity hacemos lo mismo. Creamos un método público, mostrar diálogo lista, que reciba un view. Recuerden que los nombres que ponen acá tienen que ser los mismos que le pusieron a los botones. Mostrar diálogo lista, pueden copiar y pegar si quieren para no equivocarse. Y el otro, public void, mostrar diálogo bar. Se recibe un view. Bien. ¿Qué va a hacer el del botón? Para ubicarnos. ¿Qué van a hacer esos listeners? ¿Dónde estamos? Estamos acá. ¿Sí? Esos métodos que agregamos recién en la activity son estos tres que están pintados de azul, ¿no? Recuerden que esto lo único que iban a hacer es del viewModel llamar a cada uno de los métodos. Perdón, a cada uno de los métodos. ¿Sí? Al que atiende, al que le va a setear el mutable al diálogo de botones, al de lista y al de barra. ¿Ok? Entonces, volvemos al código. Entonces, el diálogo de botones queremos que invoque en nuestro viewModel el método que le habíamos puesto diálogo botones. El de diálogo lista de nuestro viewModel al método diálogo lista. Y al de barra de nuestro viewModel al método diálogo barra. Y ahí está. ¿Sí? Entonces lo único que nos quedaría ahora es ya trabajar con los diálogos. Ya tenemos algo genérico y lo único que nos queda en la activity van a ser, perdón, van a ser los listeners de cada uno de los botones, ¿sí? Y los observers de los mutables del viewModel. Lo único que tenemos acá. Entonces vamos a delegar a otra clase, ¿sí? La construcción de los diálogos. Entonces directamente en el paquete de nuestro proyecto vamos a crear una nueva clase, le vamos a llamar alertas, podrían ser, o diálogos, o el nombre que ustedes quieran. En el caso le puse alertas. Y acá vamos a ir creando los métodos estáticos. Según la teoría, ¿sí? Vieron que para construir el diálogo de los botones, ahí, para construir el diálogo de los botones, lo podemos hacer de esta forma, ¿no? New alert dialog.builder, ¿sí? Fíjense que podemos programar cada uno de los botones, título, inclusive le podemos poner hasta icono, ¿sí? Tienen el método setIcon para ponerle un icono. Esto es lo que vamos a hacer nosotros, lo vimos previamente, directamente en nuestro código. Entonces, acá vamos a crearnos un método público, estático, que no retorne nada,
y le vamos a mostrar a le vamos a llamar a mostrar, podría ser diálogo botones. ¿Sí? Algo que dé a entender. Bueno, supongamos que lo queremos hacer lo más genérico posible, ¿sí? Que este sirva para cualquier cosa. Si no, con que reciba el contexto es suficiente, ¿sí? Ustedes lo pueden generalizar. Yo voy a hacer que reciba el contexto solamente, ¿sí? Vamos a hacer, para no hacerlo tan largo, que reciba referencia del contexto. ¿Sí? Acá, comparo acá, Alt Enter, importo el contexto. Bueno, ¿cómo puedo crear acá mi diálogo? Directamente creo una instancia de alert dialog builder, y acá espera el builder referencia del contexto, ¿sí? No puedo poner this porque no estoy en una activity. En este caso, les vamos a pedir desde afuera que venga el contexto, ¿sí? Bueno, yo puedo poner punto y comas acá. Y a esto, guardarlo en una variable de tipo alert dialog punto builder, ¿sí? Mi diálogo, se puede decir. Mi diálogo. ¿Sí? Eso lo podría hacer algo así, ¿sí? En un alert dialog builder, ¿sí? Yo podría guardar la instancia, ¿no? Y después a ese diálogo builder, mi diálogo punto, setearle el mensaje, setearle el título. Podría hacerlo de esa forma, ¿no? Tranquilamente. Si no, puedo hacer esto, lo que está en la diapositiva. Crear la instancia, ¿sí? Y como yo después no la voy a usar más, directamente, en lugar de poner punto y coma, pongo punto y voy seteándole, ¿sí? Por ejemplo, el título. Invoco en forma encadenada los métodos. El título, que lo podría recibir por parámetro, entonces este diálogo es genérico, si no lo pongo acá. Cerrando, le podemos poner, ¿sí? Le podemos poner un mensaje, ¿sí? Set message. El mensaje es: ¿desea cerrar la aplicación? Con acento, que es más bonito, ¿sí? Le pueden setear el icono si quisieran, ¿sí? Recuerden que tienen el set icon para setear un icono, que lo guardan como recurso en la carpeta drawable. Eso lo podrían hacer. Yo acá directamente, para programar los botones, tengo los métodos set positive button, set negative button y set neutral, ¿sí? Tengo negativo, positivo, ¿sí? Entonces, para una acción positiva, programo el set positive button. El primer parámetro del set positive button puede ser el string del título que quieren que tenga el botón, ¿sí? Entonces, como esperan una respuesta sí o no, bueno, acá el texto de una podría ser sí, afirmativo. Segundo parámetro, espera el listener de ese botón. El listener de ese botón va a ser un objeto de tipo diálogo interface, ¿sí? Punto onClickListener. Es decir, espera un objeto de tipo onClickListener, pero no el onClickListener de un botón común, sino de diálogo interface. Y acá, en el método onClick, la acción, ¿sí? Que queremos. ¿Cómo podemos cerrar la aplicación? ¿Sí? ¿Cómo podemos cerrar la aplicación? Bien, si quiero cerrar la activity, pero la aplicación sigue funcionando, puedo hacer esto. Context.finish, ¿sí? Perdón. Este contexto que va a venir acá, ¿sí? Va a ser el de la activity. Entonces yo podría hacer esto. A ese context, castearlo a app compact activity, y de ese casteo invocar al método finish, ¿sí? Ahora, si quiero que cierre todo, ¿sí? Si quiero que se cierre toda la aplicación directamente, invoco el método finish and remove task, ¿sí? Finaliza y remueve todas las tareas. Invoco el método finish and remove task, ¿sí? Entonces acá, cuando hacen clic, ¡pum!, se cerraría toda la aplicación. Prueben las diferencias entre finish solo, finish remove cat. Inclusive pueden probar esto. ¿Qué sucede si hago un system, como en Java, porque Java, system exit system exit 0, ¿sí? Pasarle valor 0, que esto también cerraría la aplicación.
se va a comportar seguramente de una forma parecida al finish. Bien, tenemos programado el positive button. El caso del negative button, set negative button, lo que queremos, en este caso, vamos a poner, el texto es no, el texto de este botón es no, coma, el otro parámetro es un diálogo de interface on click, y acá lo único que vamos a hacer es un TOAS. ¿Sí? Vamos a poner TOAS.makeText, referencia del contexto, que es la que recibo por parámetro, coma, el mensaje, ¿sí? Continuamos, coma, la duración, punto show. Recuerden que para que se muestre. ¿Está? ¿Y cómo termino esto? ¿Cómo le digo que lo muestre? Bueno, le encadeno la llamada al método show. ¿Sí? Y esto sería todo lo que necesitamos en nuestra clase alert para disparar este diálogo. ¿Sí? Para disparar este diálogo. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, desde el main activity, ¿en dónde llamaría a ese método estático de alertas? Main activity, ¿desde qué línea lo llamaría? ¿O desde dónde? Exactamente. En el main activity tendría que llamarlo de alguno de los on-chain de los observers. Tendría que ser desde, ahí puso el compañero, desde la línea 47, que sería el observer del diálogo de botones. ¿Sí? Tendría que ser, en mi caso, en la 39. ¿Sí? En el on-chain del observer del diálogo de botones. Entonces acá, directamente, ¿sí? Le diría alertas, punto, y mostrar diálogo botones. Espera referencia del activity, del contexto, ¿no? Acá, si yo pongo this, estoy en una clase interna, entonces estoy pasando la referencia de observer. Pongo this. Si quiero pasar la referencia del contexto del activity, pueden hacerlo esto. mainActivity.this. ¿Sí? Y ahí tienen la referencia. Entonces, lo que debería suceder cuando ustedes ejecutan esto, ¿sí? Es aparecer la vista principal con los 3 botones. Y bueno, cuando hacen clic en el botón mostrar diálogo botones, debería aparecer. ¿Sí? Bien. Recién estuvimos trabajando con un diálogo informativo, con botones. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero, por ejemplo, un diálogo en el que aparezca una lista de opciones? ¿Sí? O que aparezcan, por ejemplo, un checkbox, ¿sí? Una lista de opciones, pero con un checkbox para que yo pueda elegir, o radio buttons. Bueno, vamos a trabajar primero con el diálogo que muestra una lista. ¿Sí? Vamos a suponer que queremos un diálogo con una lista de elementos, ¿sí? Y la queremos mostrar directamente. Ok, Kevin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer en nuestra clase alertas, dentro de un método estático para que muestre este diálogo, es tener creado un arreglo, pero en lugar de string, de tipo char sequence, ¿sí? Que sería una superclase, una superinterfaz de string, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a construir el diálogo de la misma manera que hicimos el otro, ¿sí? Fíjense que acá está a propósito hecho de otra forma, ¿sí? En lugar de llamadas encadenadas, fíjense lo que hace. Crea un builder, ¿sí? Primero, después le setea el título, y la diferencia está en que en lugar de ponerle un mensaje y de programar los métodos setPositiveButton o setNegativeButton, lo que hace es le setea los ítems
invoca el método setItems y le pasa esa lista de elementos y luego le pone un listener a cada uno de esos ítems, ¿sí? Y lo que hace el método onClick en este caso es recibir, ¿sí? El evento y recibir aparte la posición en la lista en donde está el ítem seleccionado. Y lo muestra en un toast. Ahora, fíjense que como creamos el listener, el diálogo, usando, creando primero el objeto builder y después seteando cada uno de sus métodos, llamando cada uno de sus métodos, para mostrarlo, tengo que decirle al builder create, ¿sí? Y me genera un objeto de tipo alert, y después recién le tengo que decir show, ¿sí? ¿Estamos? Si quieren, lo podemos hacer a esto de la misma manera que hicimos el otro, ¿sí? Y tienen acá esta diapositiva como ejemplo de qué pasa si lo creo como objeto y después, como ustedes después desean, lo pueden hacer. Entonces, vamos a volver a nuestro IDE, vamos a ir a Android Studio, vamos a abrir nuestra clase alertas, ¿sí? Y vamos a crearnos ahora nuestro método mostrar diálogo list, ¿sí? Que también va a ser público, estático, no retorna nada, le vamos a llamar mostrar diálogo lista, que reciba también la referencia del contexto, ¿sí? Y acá vamos a hacer, a construir nuestro diálogo. En lugar de hacerlo como la diapositiva, voy a hacerlo como creamos acá, ¿sí? El anterior. New, alert, diálogo builder, referencia del contexto, ¿sí? Acá está lo que les decía. En lugar de, bueno, sí va a tener un título, ¿sí? El título era elija un color, o elige, decía la diapositiva, un color, ¿sí? Bien, el problema es que acá yo necesito, en lugar de hacer, ponerle un mensaje, programar los botones positivos o negativos, necesito setearle los ítems, ¿sí? Y fíjense que los ítems, ¿sí? El método setItems, lo primero que espera es un arreglo de tipo char sequence, ¿sí? Entonces vamos a crearnos antes nuestro arreglo de tipo char sequence, lista, que es un arreglo, igual, y acá le puedo pasar ya el arreglo creado, ¿sí? Con los colores, que es rojo, comillas, coma, comillas azul, comillas verde, ¿sí? Color que ustedes quieran. Entonces ahora sí, si volvemos aquí, ahora sí le podemos decir set items, buscamos el método set items, y el primer parámetro que le vamos a pasar, ¿sí? Es la lista de ítems, que en este caso se llama lista. El segundo parámetro es el listener, ¿sí? Acá vamos a hacer el new, ¿sí? De diálogo interface, onClick listener, y fíjense que acá programamos, ¿sí? La acción del evento. En este caso, el método onClick, a diferencia del de arriba, ¿sí? Lo que viene acá es el índice, porque a este listener se lo pone a cada ítem de esa lista que va a aparecer. Entonces yo acá tengo, ¿sí? En el i el índice del arreglo del elemento sobre el que se tocó, ¿no? Entonces, bueno, puedo hacer algo con eso, en este caso lo voy a mostrar solamente. Referencia del contexto, coma. Acá en lugar de mensaje puedo poner color y concatenarle de mi lista de ítems, de mi lista, perdón, se llama lista, el ítem que está en la posición i, todo el mensaje, la duración del mensaje, ¿sí? Lo puedo sacar por consola también si quiero, punto show. ¿Ok? Y bueno, como no lo estoy haciendo como la diapositiva, directamente le puedo decir punto show y que lo muestre directamente. Entonces, lo único que voy a tener que hacer ahora es desde el observer, ¿sí? Acá lo paso, el código. Perdón, había quedado algo pendiente de pasar. Paso las clases.
Lo único que voy a tener que hacer ahora es llamarlo desde el main activity, ¿sí? Entonces, abro el main activity y en el observer del diálogo lista, ¿sí? Que es el primero que puse en mi caso, acá le diría de alertas, punto, llamo al método mostrar diálogo lista y le paso referencia del contexto. ¿Sí? Y eso sería todo hasta ahí. Bueno, el diálogo, el tercer diálogo que queremos armar es un diálogo que marque de alguna manera el progreso de una tarea, ¿no? De una actividad. O la acción de que se está llevando a cabo una actividad, en un segundo plano, por ejemplo. Bien, para eso tenemos dos tipos de diálogo. Uno sería el tipo anillo, donde directamente hay un anillo que va a estar girando, indicando que hay algo que en un segundo plano que se está haciendo y que cuando termina lo paro, ¿sí? Como programador, ¿no? Entonces, para este tipo de diálogo, fíjense lo que tenemos. En este tipo de diálogo, lo creamos directamente de esta forma. Creamos una variable, en este caso de tipo progressDialog, ¿sí? Y luego, para instanciar un objeto de ese tipo, es progressDialog.show, y lo único que le pasamos es la referencia del contexto, ¿sí? El título, un mensaje, y que sea modal, ¿sí? Que esté vinculado a la activity. Hasta que yo no lo cierre, no se vaya. Aunque, bueno, después acá le tildamos que sea cancelable, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo lo activo a esto? ¿Qué estoy emulando acá? A partir de la línea esta, donde dice New Thread, ¿qué estoy creando acá? También tienen la teoría de esto en la plataforma, ¿sí? Si vamos a charlar también un poquito más adelante, pero está bueno que por ahí vayan leyendo la teoría. Esto es un hilo, ¿sí? Un hilo sería un proceso que se va a ejecutar en paralelo al hilo principal, ¿sí? Ustedes saben que la activity va a correr en un hilo, ¿sí? En un proceso. O sea, es un proceso, en un mismo proceso ustedes tienen un hilo, ¿sí? Subproceso, por decirlo de alguna manera, que la máquina virtual le asigna. Claro, le asigna un tiempo de procesamiento y le asigna recursos a la máquina virtual. Bien, si yo quiero crear un proceso en paralelo a otro que está corriendo, lo que tengo que hacer es crear un hilo, ¿ok? Entonces, para crear un hilo, tengo dos formas de hacerlo, ¿sí? Una forma es creando una clase que implemente runable o creando una clase que extienda de thread, ¿sí? Bien, en este ejemplo, lo está haciendo con una clase que implementa runable y después se vale de thread para lanzar la tarea. Para que lo entiendan, en este primer paso, interpreten a runable como la tarea y a thread como el trabajador que va a hacer esa tarea, ¿sí? Si ustedes se fijan, estoy creando un trabajador, o sea, un thread, que va a tener como tarea, y la tarea está programada en el método run, ¿sí? Va a tener como tarea, una vez que se inicie este hilo, dormir 10.000 milisegundos, ¿sí? Y cuando despierte, cerrar el diálogo. ¿Estamos? Y cuando despierte, cerrar el diálogo. Ese trabajador creado en esa línea, para que inicie su actividad, lo hacemos con el método start, ¿sí? Cuando ustedes crean un hilo, un thread, un trabajador, para que inicie la actividad, ese trabajador, invocamos el método start. ¿Qué significa qué sucede cuando invocamos el método start? Ustedes en este momento, segurísimo, tienen un hilo principal que es el de la activity que en este momento está corriendo. Si tienen más de una activity o más de un proceso, hay varios hilos trabajando, ¿no? En distintos procesos. Por ejemplo, la activity de WhatsApp, si la tienen abierta, va a tener varios hilos internos, ¿no? Bueno, acá
en nuestra activity vamos a tener seguramente el hilo de la activity principal y vamos a crear en paralelo, ¿sí?, otro hilo, otra tarea, que lo que va a hacer es, cuando la máquina virtual le dé tiempo de procesamiento, se va a activar, va a dormir, ¿sí? Cuando se despierte y la máquina virtual le dé de nuevo tiempo de procesamiento, ¿sí?, cuando se despierte, ¿sí?, no quiere decir que a los 10.000 milisegundos, ¡pum!, ya cierra el diálogo, sino que se despierta, cuando pasa a un estado de espera de nuevo, de espera de recursos, y cuando la máquina virtual le da recursos, es decir, le da tiempo de procesamiento, es decir, que pasa a estado running ese hilo, el diálogo se cierra. Bueno, ¿qué estoy emulando con esto? ¿Por qué pusimos un hilo acá? ¿Qué estoy emulando acá? Acá lo que estoy emulando, este fragmento de código que ustedes tienen acá, lo que emula es una tarea. Acá, en lugar de haber un hilo, podría estar la llamada a un servicio cuya tarea sea traer algo, ¿sí?, o procesar algo y enviarlo a un servidor, o esperar datos de un servidor, ¿sí? Entonces, mientras esa tarea se está realizando, el diálogo va a estar trabajando, el anillo, ¿sí? Y cuando la tarea termina, ustedes pueden cerrar el diálogo, ¿sí? Pueden cerrar el diálogo, bien digo, ¿ok? O sea que esto está solamente para emular una tarea, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero, por ejemplo, hay situaciones en las que ustedes dicen, bueno, yo no quiero que aparezca ese anillo que está trabajando, sino soy ansioso, como en el semáforo, y quiero saber cuánto queda de esa tarea que está haciendo, ¿sí? Entonces, en ese caso, el diálogo para esta persona es una barra de progreso, ¿sí? Es una barra de progreso. Entonces, me puede llegar a interesar que esa tarea que está en un segundo plano, ¿sí?, muestre en la vista algo, ¿ok? Y acá tenemos un pequeño problema. Si nosotros creamos un hilo o un proceso secundario a nuestra activity, se complica establecer una comunicación entre ese subproceso y la activity. Entonces necesitamos crear una especie de puente a través del cual nosotros podamos de alguna manera enviar algo a la vista de la activity, ¿sí? Y acá aparecen lo que son los handlers, ¿sí? Un handler no es ni más ni menos que un objeto que me va a permitir establecer un puente entre un hilo y una activity, ¿sí? Entonces, si analizamos este código, ¿sí?, si analizamos este código, fíjense acá lo siguiente. En este caso, ¿sí?, nosotros queremos ir mostrando, porque el diálogo va a estar lo estoy iniciando en la activity. Si ustedes se fijan acá, miren, en la primera línea creo un progress diálogo, ¿sí? La primera línea creo un progress diálogo. A ese progress diálogo le seteo un título, un mensaje. Fíjense que le puedo setear el estilo de barra de progreso, ¿sí?, en este caso una barra horizontal. Le puedo setear el estado del progreso, es decir, cuando arranca, le digo, mira, arranca con un 0% de inicio. ¿Cuál es el valor máximo que queremos que represente esta barra? Y quiero que esta barra represente valores entre 0, por ejemplo, y 20. ¿Sí? Entre 0 y 20. Bueno, a través del método setMax represento el estado máximo. Ya cuando le digo show, ¿sí?, ya este diálogo va a estar visible, ¿ok? Pero va a estar en el hilo principal, que es nuestra activity. Ahora, ¿cómo hago ahora si en un subproceso, que es el que va a ir haciendo la tarea y en el que yo le voy a ir diciendo, che, mirá, ahora recién se hizo tanto por ciento de la tarea, ¿sí?, los vaya refrescando en la activity, ¿sí?, en el hilo principal de la activity? Bueno, para eso vamos a necesitar un handler. Entonces, si seguimos analizando las otras líneas, acá estamos representando el proceso secundario que se va a ejecutar, ¿no? Cuando hacemos el new thread, fíjense, acá esto, imaginen que todo esto está en el hilo principal de la activity, ¿sí? Y estas líneas que vienen de acá en adelante, del new thread en adelante, es otro proceso que va a estar en paralelo, ¿sí?, que se va a ejecutar en algún momento, ¿estamos? Que se va a ir ejecutando en algún momento. ¿Y cuál es la tarea de esto?
La tarea de este hilo es, mientras, ¿sí?, el estado de esta variable, del progress dialog, ¿ven? Que así como el método como el objeto progress dialog tiene el método setProgress, tiene el método getProgress para ir viendo el progreso, ¿no? Entonces digo, mientras el progreso de ese diálogo sea menor o igual al valor máximo, anda haciendo esto. Dormí un rato, ¿sí? Bueno, ese thread, dormir, emularía la acción de llamar, por ejemplo, de un API, ¿sí?, determinado endpoint para enviar datos o recibir datos, ¿no? Una tarea en segundo plano. Acá lo estamos emulando diciéndole al hilo dormir, ¿sí?, para hacerlo más fácil. Cuando te despiertes, ¿sí?, cuando se despierte, se va a ejecutar la línea siguiente. ¿Estamos? Es decir, que cuando se ejecuta el sleep, ese método, el hilo queda parado. Todo lo demás sigue funcionando en la activity. Todo lo demás va a seguir funcionando. ¿Ok? Inclusive en el teléfono. Esto es un proceso secundario. Entonces digo, cuando te despiertes, quiero que setes, ¿sí? Yo puedo ver lo que hay en este progress dialog. Puedo ver el título, puedo ver el estado de progreso. Pero si quiero setearle algo, ¿sí?, ese algo, si lo quiero modificar, tengo que tener ojo porque está en una activity. Y yo no sé si la activity está cerrada, está abierta, entonces necesito un puente. Entonces digo, bueno, voy a crear un puente. Para crear un puente, yo previamente instancié un handler, ¿sí? Por eso acá uso una variable handler, invoco el método post. Y digo, bueno, y acá también, el post, ¿sí?, espera un runable, es decir, otro subproceso, que en su método run dice, bueno, mira, handler, cuando vos veas, ¿sí?, que tenés disponible el acceder a la vista, seteale a esa barra de progreso que se incrementó un 2%, ¿sí? Que se incrementó un 2%. Y luego, hace lo siguiente, ¿sí? Preguntamos si el estado del progreso es igual al valor máximo, al diálogo cerralo, ¿ok? Al diálogo cerralo. Si no, vuelve otra vez. Acá estamos en el while, ¿sí? Vuelve nuevamente, ¿sí? Vuelve nuevamente y se va a hacer la tarea en el run hasta que se complete la tarea. Es decir, que se va a hacer hasta que el valor de progreso sea mayor al valor máximo, ¿sí? Pero en cada vuelta yo chequeo si es igual, pumba, cerralo, ¿sí? Es más, podría haber puesto esta línea fuera del while, ¿sí? Acá fuera del while podría decirle cerralo, sin necesidad de ir, tranquilamente. Bueno, vamos a tratar de construir esto. Ahí vamos a tratar de construir esto. Tengo que cerrar esto, es que borro acá los dibujitos y nos vamos a código, ¿sí? Nos vamos a ir a nuestro método, a nuestra clase, perdón, alertas, ¿sí? Y acá vamos a hacer nuestro public static void mostrar diálogo barra, que va a recibir referencia del contexto. ¿Sí? Y acá vamos. Bueno, acá tenemos que tener una variable de tipo progress dialog. Entonces vamos a crearlos. Progress dialog, ¿sí? Progress dialog igual a new, está en desuso. Bueno, después hay que ver si hay alguna otra que lo supere. Progress dialog, referencia del contexto, ¿sí? Acá le vamos a decir progress dialog punto set título, espere. Habría que ver después con el progress bar, ¿sí? Cambiando esto a progress bar. A ver, porque acá lo tenemos con progress dialog, vamos a ver. Progress bar, perdón. Y es lo mismo. Y esta barra de progreso
Tiene un título. Tiene un mensaje. No, me parece que esto va para otro lado. Lo vamos a dejar como progress dialog, que esté deprecado. Le podemos analizar, van a tener como tarea ese progress bar. A ver. Ahí después lo vamos a chequear. Vamos a terminar como para entenderlo, ¿sí? Y después lo vamos a analizar como progress bar. Yo acá me lo anoto. Ahí está. Bueno, título, mensaje. ¿Sí? Como mensaje le vamos a poner descargando, simular que está descargando un archivo, por ejemplo, o llamando, o trabajando. El mensaje. Está todo descargado. El set progress. Acá un valor numérico, 0. Le vamos a poner el tipo de barra, set progress style. Vamos a usar de progress dialog punto, era style la constante. De progress style. Progress dialog horizontal. De progress está en 0. El max. Acá lo teníamos en 20. Y acá lo íbamos a mostrar. Ya con esto lo debería mostrar, ¿no? Ahora vamos a crearnos un hilo. Thread, pero runable, dentro del método RAM, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es while, mientras nuestro progress dialog, get progress, sea menor o igual, el progress dialog, get max, a C. ¿Qué quiero que haga? Bueno, le digo al hilo, dormir. ¿Sí? Lo vamos a dormir solamente 2000 milisegundos. Este método sleep es el que puede llegar a lanzar una excepción, ¿sí? Entonces le voy a decir a esto que lo encierre en un try catch. Ahí está. Dormí. Ahora, algo que no hice acá es crearme un handler. Como variable local, handler, handlers, handler, ¿qué pasó acá? De callback, handler, y puede que esté deprecado. Está pasando. A chequear. Bien. Bueno, entonces, el handler que vamos a usar es el handler de Android OS, ¿sí? Que también está en desuso, nos dice. Podemos ver si podemos reemplazar todo esto por un progress bar.
Ahí vamos a ver cómo se usa y lo vamos a tratar de reemplazar. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. En el método run, dentro del while, después de que despierte este hilo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es a nuestro handler, punto, invocar el método post, ¿sí? Y acá lo que queremos hacer es setearle a esta variable que va a estar en el hilo principal, a nuestro progress dialog, que va a estar en el hilo principal, el estado de progreso. Entonces, espera un runable. Y acá lo que vamos a hacer en el método run es a progress dialog, punto, set progress, y vamos a simular, vamos a decirle que cada vez que despierte, le vamos a ir seteando 2. Sería un set increment. ¿Verdad? Set increment progress. Un increment progress. Increment progress. ¿Sí? Un 2%. Bien. Ahora, lo que podemos hacer acá, la cerrada del while, es esta. Va a salir del while cuando no se cumpla esta condición. ¿Sí? Entonces, acá, lo que podría decirle es a mi progress dialog, punto, distance. ¿Sí? Cuando salga del while es porque completó toda la tarea y ahí le podría decir salir. Lo que me falta decirle es a este hilo que está creado en esa línea, comience. Start. ¿Sí? Y ahí nos quedó toda la línea de nuestro mostrar diálogo progreso. Digamos probar, es a ver si ahí funciona. Comentario. Ahí está. A ver, prueben ahí. Ah, bueno, lo que vamos a hacer ahora es del main activity, desde el on-chain del mutable, del observer, del diálogo barra, llamar de alertas, punto, nuestro mostrar diálogo barra, le pasamos referencia del contexto y probamos. ¿Sí? Y ahí yo voy a parar la ejecución y bueno. Si no les corta cuando sale del while, lo que pueden hacer es como está en la diapositiva. Dentro del while agregan el if, ¿sí? De si el valor de progreso es igual al valor máximo, cierra el diálogo. Lo saco de afuera. Ahí debería. Recién teníamos ahí como condición en el while, que no nos cerraba, menor o igual, ¿sí? Entonces, uno puede pensar, yo pensaba, digo, bueno, en el increment, si voy incrementando de 2 en 2, en algún momento va a superar los 20. Pero ¿qué pasa? Como tiene previamente seteado el diálogo como valor máximo 20, por más que se ejecute esta línea, ¿sí? No incrementa más de 20. ¿Sí? Entonces, si tengo en el while como opción menor o igual, nunca sale. ¿Sí? Por eso es que nunca ejecutaba la línea del distance. ¿Sí? Quedaba en el while, no seguíamos viendo el incremento, porque ya había llegado a 20, ¿sí? Y nunca se cerraba el diálogo. Ahí está. Bien, bien. Genial. Perfecto, perfecto.